Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial. El día de hoy vamos a aprender cómo realizar una conexión de bases de datos entre visualbasic.net y SQL Server 2016. Algunos prerequisitos que tenemos para realizar este ejercicio es tener pues obviamente Visual Studio 2015, en este caso yo estoy utilizando, y SQL Server Express 2016. En la descripción del video voy a dejar los enlaces de descarga pues para que si quieren utilizar las mismas versiones. Eh, Otro prerequisito es que debe existir una base de datos previamente creada en SQL Server 2016 y que es la que vamos a utilizar para realizar la conexión, ¿vale? Voy a dejar el enlace también con el script que yo utilicé para crear mi base de datos pequeña. Aquí se las muestro. Entonces el ejercicio consiste en que vamos a imprimir este formulario, perdón, vamos a imprimir estos registros en un formulario web realizado en Visual Basic. Así que vamos a empezar. Bueno, entonces una vez abrimos nuestro Visual Studio, vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a crear un nuevo formulario y vamos a asignarle el nombre de conexión SQL. Conexión SQL. Listo. Aquí vamos a utilizar algunos objetos web. En este caso vamos a utilizar un Data Grid View. Vamos a utilizar los elementos label para imprimir la cantidad de objetos y para hacer un par de títulos. En el Data Grid View se van a ver nuestros registros de base de datos que les acabo de enseñar, y también vamos a utilizar un botón que es el desencadenador del evento. Aquí vamos a programarlo para que cuando hagamos clic haga la conexión a la base de datos y asimismo nos consulte la tabla donde están nuestros datos. Ahora vamos a asignarle los nombres a los elementos. Al Data Grid View vamos a asignarle el nombre de cuadro datos. Al botón le vamos a cambiar el nombre, la propiedad nombre botón, y en el texto vamos a colocar conectar a base de datos. A una etiqueta vamos a llamarla LBL número de registros. Registros, número registros. Y el texto que va a imprimir es número de registros. Vamos a hacer que en esta etiqueta se imprima la cantidad de registros que se listan en la base de datos. Es decir, aquí tengo 3 personas, pues nos va a contar cuántos registros hay. Aquí pueden ser títulos. So, ok, espera. Entonces, cambiemos el texto por registro, tabla, y tabla se llama datos. Es como para que tengan la referencia de qué es lo que estamos imprimiendo. Aquí puede ser el título de la aplicación, conexión a base de datos. SQL. Listo, ya renombramos nuestros objetos. Bien, hacemos clic derecho para ir a la parte del código del formulario o presionamos F7. Antes de empezar a escribir el código y antes de cualquier cosa debemos importar las librerías que nos van a permitir gestionar los datos desde SQL. Pues entonces nos toca escribirlos antes de la primera clase, es decir, en la primera línea de código, antes que cualquier cosa. Entonces vamos a escribir import system
system.data .data para import system.data client SQL client, correcto. Listo. Vamos, si hacemos clic en el botón, ahora lo primero que vamos a hacer, vamos a crear una variable que se llame conexión de tipo string. Pues esta cadena simplemente va a tener los parámetros de conexión a la base de datos de SQL, ¿vale? Entonces vamos a declarar, asignar conexión es igual a escribir data source, perdón, las comillas antes, data source. Este parámetro va a contener pues la ubicación del servidor SQL. En este caso nuestro parámetro es, por lo cual tenemos que colocar local. Si fuera un servidor externo, simplemente tendríamos que colocar la ubicación de red de este servidor. Puede ser una dirección IP o un nombre de red. El siguiente parámetro que vamos a utilizar es el nombre de la base de datos. Entonces escribimos database. Como se pueden dar cuenta, mi base de datos en este caso se llama personas, es acá. Entonces yo voy a colocar ese nombre, personas. El siguiente parámetro es integrate security, cuyo valor puede ser true o false dependiendo de cómo tengan configurada la base de datos. En este caso yo la utilizo como false. Vamos a crear una variable también de tipo string. Selección se va a llamar. Aquí, muchachos, perdón. Aquí creo que olvidé un paso. Selección, ¿qué va a hacer? Selección va a ser igual a, va a contener un parámetro donde vamos a listar todos los registros de la tabla que seleccionemos. Por lo tanto, en mi caso voy a escribir lo siguiente. Entonces, esto es una sentencia donde vamos a listar pues los registros. Entonces, select es para seleccionar la tabla, los registros. En este caso el asterisco representa que voy a listar todos los registros de, from, de, y el nombre de la tabla. En este caso mi tabla se llama datos. Está acá el nombre de la tabla, ¿vale? Entonces simplemente colocamos datos. Ahora vamos a crear una variable de la instancia SQL Data Adapter. Lo que nos sirve es para manipular los datos de la base de datos de SQL. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizarla para traerla y rellenar esos registros en una tabla. Entonces, dim adaptador de datos as SQL adapter. SQL Data Adapter. Listo. Vamos a crear una variable que se va a llamar tabla de datos. Esta variable va a tener un tipo, va a ser del tipo new data table. Nos sirve para asignar un espacio de memoria donde van a ser almacenados los datos que vamos a traer de nuestra base de datos SQL. En un bloque try vamos a realizar la conexión a bases de datos, ahora sí. Entonces, adaptador de datos va a ser igual a un nuevo
adaptador SQL, SQL adapter, y aquí vamos a enviar los parámetros conexión y selección. Entonces, pues en esta parte lo que estamos haciendo es primero realizando la conexión a nuestra base de datos, y pues lo segundo, enviando el comando select from datos de, del comando. Listo, aquí cometí un pequeño error. Selección, conexión, listo. Vamos a llenar la tabla de datos. Entonces aquí estamos utilizando la propiedad fill de adaptador de datos, y vamos a llenarla en tabla de datos que la acabamos de declarar arriba. En este punto ya tenemos la información de nuestra base de datos en el espacio de memoria que creamos, que se llama tabla de datos. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar esa información en nuestro data grid view, que en este caso se llama cuadrícula datos. Entonces, bueno, que esto va a ser igual a punto data source. Estamos dándole el origen, y el origen de esta base de datos va a ser adivinen quién, tabla de datos. Como aquí ya tenemos la información, ahora lo que vamos a hacer es utilizar el label para que nos imprima la cantidad de registros. Entonces en el label LBL número de registros, esto va a ser igual a el texto total de registros, total número de registros, y aquí con la count de tabla.datos rows count, contar filas, count, ahí nos va a imprimir el número de registros que tiene la tabla, el número de filas. En caso de que salga algún error, vamos a programar un message box para que nos indique si pudimos hacer la conexión y qué tipo de error. En caso de que no funcione, pues no, qué debemos corregir. Entonces vamos a hacer un... ¿Qué dice? Y se cierra el bloque try. Bueno, señores, en caso de... aquí tenemos un pequeño errorcillo. .text es igual a... listo, si todo sale bien, al ejecutar nuestro programa, todo tiene que funcionar bien. Aquí antes de continuar corregimos. Listo, ejecutar, ejecutemos a ver qué nos aparece. Entonces, en teoría, haciendo clic aquí, nos tiene que funcionar el programa.
Bueno, aquí tenemos un error que dice error en la conexión keyword not support data source. Bueno, este error en esta línea de código es lo que le estamos diciendo, simplemente que nos indique el mensaje de por qué no hay conexión. Entonces si nos vamos aquí a la línea de código, decía data source, fue un error de redacción mío. Eh, Simplemente tengo que corregir aquí data source y intentemos nuevamente a ver qué pasa. Error en la conexión, keyword not support integrate security, ok. Bueno, en integrate security la palabra en este caso va despegada. Intentemos nuevamente. Un tercer error, failed for user. Aquí el error es mío también. Pues este parámetro se debe dejar en false cuando yo tengo credenciales de autenticación pues ya definidas en mi base de datos. Es decir, le estoy diciendo que eh, tengo que colocar credenciales como usuario y password dentro de estos parámetros, pero en este caso yo no me voy a conectar con credenciales, sino me voy a conectar directamente. Por lo tanto, aquí le estoy diciendo que la seguridad ya va integrada en esa línea de código. Le doy start nuevamente y listo. Ya nos listó los datos que están en la base de datos de SQL. Este es pues todo por el momento. Nos veremos en una próxima ocasión y muchas gracias por ver este video. Hasta pronto.